Hay relaciones tan entrañables que llega un punto en que nos es hasta imposible pensar que puedan quebrantarse. Tras la trágica pérdida del mítico Eddie Guerrero, la unión de Batista y Rey Mysterio se fortaleció más que nunca antes, forjando progresivamente una de las amistades más sinceras, puras y agradables de verse en la lucha profesional. Claro que WWE siempre se va a tratar al final del día de conseguir la gloria en solitario, ¿verdad? De alcanzar la cima las veces que sea necesario. Y tanto el Animal como el Enmascarado recibieron una nueva oportunidad de hacerlo en el pay-per-view Bragging Rights 2009, siendo parte de una explosiva fatal de 4 esquinas por el Campeonato Mundial Peso Completo. Ante ellos el campeón Undertaker y también el ex titular CM Punk. Esta no iba a ser tarea sencilla, y ambos favoritos de la fanaticada lo dieron todo, tratando de recapturar ese preciado Big Gold Belt que alguna vez fue suyo. Batista arrolló con quien quiso, quedándose a nada de volver a erigirse monarca, a nada se los digo. Sin embargo, ante toda posibilidad, fue su propio mejor amigo el que lo dejó a un segundo del campeonato. Algo de esperarse, claro, en una lucha multitudinaria. Es todos contra todos, todos van a buscar el oro, ¿no? Lo que nosotros no sabíamos es que Dave nunca iba a poder olvidar este detalle. Eventualmente, luego de tanta acción, de caos por doquier, Undertaker se impuso a las dificultades de una Fatal 4-Way con tanto talento y retuvo con éxito el campeonato peso pesado, dejando al Animal y a Mysterio en la lona, abatidos, cansados, deshechos. Todd Grisham subió al ring buscando el testimonio de los dos atletas caídos. Mysterio intentó mostrarse optimista a pesar de la derrota, diciéndole a su mejor amigo que se quedaron a nada y que ya llegaría otro chance. Batista le sonríe a Mysterio, pero no es esa cálida sonrisa que te da una amistad sincera. Dave cambia la expresión respondiéndole a Rey que él fue el que se quedó cerca y no Mysterio, para después soltar esta frase. Supimos que todo había terminado. El Animal hace trizas al dueño del 619 con un lazo al cuello brutal, seguido por una paliza inmisericordia que genera una angustia incómoda en cualquiera, porque podemos escuchar de hecho a Rey Mysterio no pidiéndole sino rogándole a Batista que se detenga, que piense mejor las cosas por favor y que recuerde su amistad. Por desgracia el Animal ya había sido liberado. Les dije que Batista no pudo dejar pasar el que el Enmascarado le costara el título. Una combinación de esa obsesión por el cinturón e ira contenida llevaron al Animal a darle la espalda a su mejor amigo de tantos años. La intensidad de Batista y el selling de Mysterio sobre todo hacen del turn una joya que yo sé le destrozó el corazón a muchos en la comunidad latina en aquel entonces. Después de un viaje a Australia, AJ Styles regresó a SmackDown Live a un campeón de WWE y Daniel Bryan por su parte concluyó con su personal feudo con The Miz y se convirtió de paso en retador número 1 al derrotarlo, y a la siguiente travesía que tuvieran al extranjero en Crown Jewel iba a desafiar a Styles por ese cinturón. Sin embargo, la tensión entre campeón y contendiente no pudo ser contenida hasta Arabia Saudita, por lo que en el SmackDown del 30 de octubre de 2018, Shane McMahon decidió permitir que AJ y Bryan de una vez tuvieran su anticipado choque en el ring, dándonos así una de las luchas del año en SmackDown, una confrontación de lo más aguerrida que se inclinó en favor de Styles después de que un lance fuera del encordado lastimara a Daniel Bryan en la pierna. El fenomenal logró retener el campeonato haciendo rendir al líder del movimiento del CE, y esta podía parecer la conclusión de esta historia, pero aún quedaba mucha tela que cortar. El 13 de noviembre, a tan solo días de volverse a enfrentar en duelo de campeón contra campeón con Brock Lesnar, AJ Styles fue provocado por Paul Heyman, quien aseguró que la bestia encarnada estaba así muy emocionado de volverse a enfrentar al segundo mejor performer en toda WWE. El segundo porque obvio todos sabían que el primero era Daniel Bryan. Por supuesto que esto no cayó bien al campeón, que se metió con el chivo aceptando su calidad, pero no aceptando que él fuera mejor que él.
y esto ocasionó la llegada de un Bryan que tampoco se iba a dejar insultar. Nuevamente los ánimos se calentaron, llevando a una trifulca que obligó al comisionado del programa Shane McMahon a pactar una revancha por el WWE title entre estos generales del ring esa misma velada. Otra maravillosa demostración de la técnica, el dinamismo y la calidad luchística, pero esta vez con una resolución imprevista cuando el líder del Yes Movement, el babyface más amado de la última década, se rebajó a un nivel que nadie habría imaginado, golpeando con una patada la entrepierna de su rival, tomando ventaja de un referee distraído. A nadie le entraba en la cabeza cómo es que el héroe del pueblo le iba a robar de tal manera a AJ Styles, y lo hizo, así lo hizo, reconquistando el WWE title 4 años después de la última ocasión en que lo ganó, y 2 desde su triste retiro de la lucha profesional. Bryan no era ningún tonto, se dio cuenta de cómo el público empezaba a darle la espalda a pesar de que él hizo todo por ellos, y también lo hizo como ellos habrían querido. Daniel cayó en este conformismo creado por los fanáticos que lo alejó durante demasiado tiempo de sus sueños. Ya no más de eso, ya basta de jugar bajo las reglas de los demás. Era momento de que un nuevo Daniel Bryan, más decidido, con mayor determinación, dispuesto a luchar por sus sueños, saliera a flote. Después de todo, el público no hace más que cambiar de opinión de la noche a la mañana, ¿verdad? Voluble audiencia. Un heel turn que en mi opinión estaba bastante validado y que obviamente nadie se imaginó, pues estábamos hablando del face más fuerte de este milenio. Un babyface de tales proporciones que hizo que el pueblo en algún momento saboteara luchas, eventos, programas enteros por él. No existe nada puro en esta vida al final del día. Hey, yo puedo ser el primero en reconocer que después de tantos años, uno como que siente que se las sabe todas, que no hay ángulo, personaje o storyline que pueda sacarnos de nuestro elemento. Bueno, da gusto cuando nos equivocamos en ese sentido, porque no es como que pase muy seguido tampoco. Semanas de frustraciones y conflictos entre los miembros de The New Day, Kofi Kingston y Xavier Woods, nos llevaban a un solo lugar, a la celebración de 10 años del histórico stable, la cual tenía tintes como del Festival de la Amistad de Chris Jericho y Kevin Owens. No existen festejos que concluyan bien en WWE, ¿verdad? El momento llegó en el Raw del 2 de diciembre de 2024. La bomba de tiempo en que se habían convertido Woods y Kingston podía estallar de una vez por todas, o quizás el último rayo de esperanza venía en la forma del miembro restante de este grupo, Big E. El poderío del conjunto hizo un emotivo regreso para intentar entender qué es lo que llevó al límite a sus muchachos, hacerlos entrar en razón de una vez por todas. Big E se pone personal al recordar las incontables oportunidades en que cada uno estuvo para el otro. Big E no soporta ver que se insulten, que se ofendan y se den la espalda luego de tanto que han pasado juntos. Así que lo que ahora iba a hacer era regresar a tiempo completo para ser el manager de ambos, en lo que recibía el alta médica para luchar de nuevo. Viendo el lazo inquebrantable de New Day con ya 10 años desde su unión, gente, para nosotros fue obvio asumir que la respuesta a esta oferta de Big E iba a ser un rotundo sí, culminando con la reconstrucción de la agrupación. Y vaya golpe al corazón recibimos cuando Xavier y Kofi enfocaron toda su ira, todo su enojo en el hombre que lo único que trataba de hacer era conectarlos de vuelta como hermanos. Woods entonces le recrimina a Big E el apenas ofrecerse a regresar luego de meses de que él y Kingston estuvieran discutiendo, y le recuerda cómo es que se lesionó el cuello, qué podía hacer, y Kofi Kingston va al punto sin retorno diciendo: sí, gran cosa, te rompiste el cuello, ¿y qué? ¿Y eso qué? Nos abandonaste. Cada nuevo reclamo sobre Big E es más doloroso que el anterior, damas y caballeros. Cuando rechazan su abrazo y el instante en que Xavier le dice a Big E que deje de mentirle a la gente porque es obvio que no va a volver a luchar, eso ya fue de plano aterrador, escalofriante, doloroso. El suspiro de dolor en el recinto es único. No fue solamente lo imprevisto de este giro en la trama, sino también lo real que se siente este quiebre, lo fuerte que fue asimilar cada cruel palabra que salía de la boca de Woods y Kofi, y Big E lo hace aún más intenso con sus expresiones y la desilusión en su mirada.
En retrospectiva, el regreso de Shawn Michaels en 2002 es uno de los más bizarros que una estrella top como él haya tenido. Reemergió como el miembro más fuera de lugar del NWO, que de hecho ya se encontraba en pleno declive, y como esto jamás iba a funcionar, WWE fue por la opción más fácil y viable, reuniendo así al chico rompecorazones con su mejor amigo Triple H. El juego se encontraba indeciso respecto a cuál marca dirigir su carrera, y teniendo la posibilidad de elegir, fue HBK quien lo convenció de sumarse a Monday Night Raw para así reformar a D-Generation X. La noche del 22 de julio, ante la antelación del mundo entero, los degenerados volvieron a las andadas acompañados del temazo de entrada, la pirotecnia en forma de X y los efectos especiales. El Showstopper y el Rey de Reyes reformaron la alianza más caótica de toda la historia. Ambos se notaban de lo más contentos, reviviendo las míticas frases que los caracterizaron. Triple H toma el micrófono y lanza la pregunta más importante de todas, cuestionándole al público si estaban listos. Y si estaban listos, entonces era momento de... No era momento de nada, damas y caballeros. El asesino cerebral jugó con la mente y los sentimientos de todos, traicionando con un ataque ruin al hombre que pensamos seguía siendo su hermano. Al igual que todos nosotros, el comentarista Jim Ross se pregunta ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué cuando la hermandad parecía renacer? La explicación del juego fue digna de la profundidad de su personaje. Él originalmente quería que Shawn Michaels se convirtiera en su segundo al mando, su manager, más su respaldo que un igual, porque para Triple H su carrera ya había superado con creces la del Heartbreak Kid. Ahora él era el showstopper verdadero, él era el ícono más grande. Pero claro que Michaels no resistió y tuvo que regresar para robarle los malditos reflectores como siempre. Sin embargo, esta vez el asesino cerebral se iba a encargar de todo antes de que se saliera de control. Y esto fue apenas la punta del iceberg, gente, de uno de los feudos más personales de la historia. Triple H no aguantó y sus inseguridades salieron a flote. Ya consolidado como una estrella, él no iba a permitir que Michaels lo dejara en segundo plano así como así años atrás en el apogeo de DX. Triple H no pudo lidiar con la idea de ser superado por alguien que siempre supo era mejor que él. Esa era la parte que más le dolía, estar consciente de que al final del día, por más que él se convirtiera en The Game, The King of Kings, el múltiples veces campeón mundial, jamás iba a poder ser como su mejor amigo Shawn Michaels. La historia de DIY es uno de los ejemplos más notorios de lo que significa no ser el favorito, de lo que es para muchos jamás tener el pronóstico a su favor, y aún así, sabiendo que las posibilidades no te favorecen, dar cuerpo y alma con tal de perseverar frente a todo para obtener tus metas. Un durísimo viaje lleno de descalabros, obstáculos e insoportables fracasos se vio finalmente recompensado en NXT TakeOver Toronto del año 2016, el escenario que marcó esa victoria que tanto anhelaron tener Johnny Gargano y Tommaso Ciampa, capturando en una dramática lucha de 2 a 3 caídas los NXT Tag Team Championships ante sus acérrimos contrincantes The Revival. Lo peculiar e incluso a veces difícil de asimilar, gente, es que ya una vez en lo más alto hay que aprender a mantenerse. Aquí es cuando una lección mucho más fuerte de afrontar se postró ante DIY, ya que tan solo 2 meses después de hacerse con esos títulos por parejas, fueron despojados de ellos por la nueva gran amenaza en la división, los autores del dolor, Akam y Razor. La lección es que no importa qué tan bueno seas, siempre hay un nuevo reto que puede ser mejor. Así es como DIY buscó desesperadamente la manera de volver a la cima y nunca pudieron deducir cómo. El tiempo y las oportunidades se le agotaron a Gargano y a Ciampa ya para TakeOver Chicago, una ladder match ante The Authors of Pain, donde dejaron cada fibra de su ser, donde se la jugaron hasta el mismísimo final, y nada bastó para que los eternos desfavorecidos hicieran lo imposible una realidad una vez más. Conociendo el valor de este par, lo único que les quedaba era uno al otro, así como reagruparse para seguir intentándolo hasta
¿Por qué, Ciampa? ¿Por qué? Esta fue la pregunta que atormentó a una audiencia de NXT destrozada por ver cómo el conjunto más valeroso de todos se resquebrajaba ante sus propios ojos. La traición parece tan imposible que la misma mirada de Johnny Wrestling era de negación o incredulidad total, porque para él no existía posibilidad alguna de que su otra mitad lo abandonara de esta manera. Pero lo hecho está. Tommaso Ciampa tomó su decisión. ¿Todo por qué? ¿Por qué? Porque una lesión real lo llenó de dudas, de miedo, de incertidumbre como nunca antes la había sentido al lado de Johnny Gargano. Si al público no le tomó ni un solo día hacerlo a un lado por esta lesión, imaginando a Johnny con otros compañeros, a Johnny ¿qué tanto le podía costar hacer exactamente lo mismo? El miedo se apropió de Ciampa y antes de ser echado a un lado, optó por golpear primero y así evitárselo. Este tiene que ser uno de los turns más realistas posibles, gente. Esa sensación de no saber qué va a ser de ti, qué pasa después de algo tan grave como una lesión, pues te quema, te carcome. A Tommaso Ciampa de plano lo llevó al límite, como para clavarle un puñal en la espalda a su otra mitad. Una de las ediciones más emotivas de Monday Night Raw terminó siendo también una de las más choqueantes. La noche del 22 de octubre de 2018 arrancó con una de las noticias más desgarradoras que se hayan dado en un ring en toda la historia de WWE, con un Roman Reigns que pasó de hablarnos como The Big Dog a sincerarse con una fanaticada que no lo vio venir. Su nombre real es Joe y ha lidiado con leucemia durante buena parte de su vida, y lamentablemente fue en ese momento en que esta trágica enfermedad regresó para atormentar al samoano, así que debía hacer a un lado su compromiso como superestrella de WWE y también como campeón universal, dejando vacante el título para poder concentrarse en lo más importante, su salud. Los hombres a los que llamó sus hermanos durante tanto tiempo salieron a confortarlo en un momento tan difícil de asumir. Envueltos en lágrimas, superados por las emociones, Seth Rollins y Dean Ambrose abrazaron a su amigo mostrando su innegable lazo, uniendo por última vez en un buen rato al menos sus puños. La revelación fue un trago durísimo de tomar, gente, pero el show tiene que continuar y el escudo estaba en una misión por capturar los Raw Tag Team Titles ante Drew McIntyre y Dolph Ziggler. Cargando con el peso de haber perdido a su otro tercio, Ambrose y Rollins dieron la pelea de su vida en la estelar, sabiendo perfectamente bien que esa velada significaba mucho más que solamente los títulos. No fue fácil, pero lo lograron, tanto por el gusto de vencer a sus acérrimos enemigos, como para sumar esos campeonatos a su historial y prácticamente en honor al Big Dog de paso. Nada podía salir mal en una noche tan llena de sentimientos para el stable más trascendental de esta última generación. Cuando menos lo esperas es cuando más fuerte se siente el golpe. Anticipando su regreso, a nosotros se nos hizo fácil pensar que el medio lunático haría su anhelado heel turn de inmediato cuando regresara en el verano de 2018. Era lo indicado para su carrera en ese momento y el fundamento de que su compañero Rollins literalmente lo intercambió como si nada luego de lesionarse estaba ahí para justificar todo. Pero no, y durante semanas de tensión, lo único que vimos fue a The Shield reunido y aparentemente más fuerte que nunca. Una mentira que nos llevó a esta desoladora traición. Un acto así de vil, obvio, genera la sorpresa del público, pero lo que esto causó fue directamente tristeza y sufrimiento en una audiencia que no podía siquiera imaginar que Ambrose se atrevió a tanto en una velada tan complicada de digerir. Uno de los más grandes plot twists para mí de la historia por el peso sentimental que cargó. El improbable regreso de Edge en el Royal Rumble 2020 despertó toda clase de nuevos sentimientos, no solamente en él, sino en varios de los luchadores con los que compartió el ring en ese instante. Por ejemplo, Randy Orton, su ex compañero de equipo en la grandiosa unión conocida como Rated RKO. Los dos viejos conocidos se toparon de frente en la batalla real y por un breve momento reanimaron la genial dupla que fue categoría RKO. Aunque el máximo oportunista nunca olvidó en qué combate se encontraba, ni lo que
estaba en juego mucho menos, tomando por sorpresa a la víbora para eliminarlo de la campal. A la noche siguiente, en el Raw del 27 de enero, Orton acompañó a su buen amigo durante su emotivo discurso de vuelta, haciendo lo que ama más en esta vida, nuevamente reavivando esta chispa de una posible reunión más de Rated RKO. La superestrella categoría R deja salir una sonrisa que la víbora, cual vil cazador, responde con uno de sus tan habituales RKO from out of nowhere, RKO de la nada. Randy Orton lo hizo una vez más y nos la volvió a jugar a todos, pero lo peor apenas estaba por venir. Ya con un Edge en la lona soltando los ruidos de dolor más escalofriantes, Orton busca una silla metálica ante un temor colectivo que pocas veces se ha visto en el pro wrestling, un respetable incrédulo que ruega que el sufrimiento concluya de una buena vez, pero Randy eleva la apuesta con silletazos a la espalda del recién regresado miembro del Salón de la Fama. La estocada final es de lo más cínica por su parte. Randy Orton se roba una página de la superestrella categoría R y le aplica un letal concerto con 2 sillas. El sonido seco del metal chocando contra la otra silla manda a la multitud a un silencio sepulcral, y son las expresiones, los quejidos y los gritos desgarradores de Edge los que hacen de esto una pesadilla de presenciarse. La mirada angustiada de cada fanático lo contaba todo, gente. Fue como si nosotros fuéramos las víctimas del devastador ataque de la víbora. Lo que hace del turn uno de los más crudos en toda la historia es que Randy Orton en realidad jamás se molestó siquiera en dar una explicación. ¿Por qué? Porque son en verdad contados los villanos con una maldad tan pura como la de él, cuya única finalidad es el sufrimiento de los demás y el pasarle por encima a quien se cruce en su camino. Con este salto al lado oscuro, el máximo depredador trajo de vuelta al inmisericordia asesino de leyendas y de paso al más grande prime de su carrera, en mi opinión. La hermandad de The Shield nunca se sintió tan fuerte como después de sumar una victoria más por sobre Evolution en una violenta No Holds Barred match en el pay-per-view Payback 2014. Mientras que del otro lado de la historia, Triple H nos demostró lo obstinado que podía llegar a ser, aún rehusándose a rendirse a pesar de ya haber sufrido 2 descalabros ante el enemigo. 24 horas después de Payback en el Raw del 2 de junio, el Rey de Reyes afirmó que esto no se terminaba hasta que el escudo no existiera ya más. Lo que él promete de hecho iba a pasar esa misma noche. Lástima que, para ser honesto, su causa empezaba a caerse a pedazos con la pérdida de un Batista que de plano se hartó de combatir ante la jauría de la justicia. Con un ojo morado, uno de sus soldados fuera de la ecuación y de nuevo 2 derrotas dolorosas, costaba mucho trabajo creerle al juego eso de que The Shield llegaba a su final esa velada. Aún así, el main event del programa sería un mano a mano entre Roman Reigns y Randy Orton. El samoano aguardaba por el rival junto a sus hermanos Dean Ambrose y Seth Rollins y fueron confrontados tanto por la víbora como por el juego, ambos cargando con un objeto foráneo y caminando con una anormal confianza hacia el ring. Arrogante, Triple H deja salir entonces las palabras que iban a dejar en shock al mundo entero. There's always a plan B. El juego lo dijo, él jamás pierde, su póliza de seguro fue llegarle al precio a uno de los miembros de The Shield. Seth Rollins se dejó seducir por los beneficios del poder, el dinero y un futuro comprado por la autoridad, y como si se tratara de un puñal, impactó con esa silla de metal en la espalda de Roman Reigns para hacer trizas al stable más importante de la última década en WWE. En pleno prime del grupo, de hecho, gente, justo cuando alcanzaban el éxito como ningún otro conjunto lo había conseguido en mucho tiempo. Ahí fue que todo llegó a su precipitado y enervante final. Eso es lo que más afectó al universo WWE. A nadie le pasó por la cabeza que el escudo estallara en su pleno peak. Una traición que desató años y años de storytelling que aún en pleno 2025, casi 11 años después, se puede sentir todavía. WrestleMania 17 es indudablemente el final de temporada de la saga más impredecible, atrapante y llena de emociones del pro wrestling en Estados Unidos. WCW quedó fuera de la ecuación en la guerra de lunes por la noche y la World Wrestling Federation prevaleció al final. Ahora lo único que restaba por hacer era poner el broche de oro en esta batalla tan intensa que originó el prime de esta industria. Qué mejor que con el WrestleMania más espectacular de todos junto al 19 y con el main event
prácticamente entre todos los main event. La revancha entre las dos figuras más trascendentes de esta era, The Rock vs Stone Cold Steve Austin, batiéndose por la joya de la corona ante un Reliant Astrodome a capacidad. No podía ponerse más increíble que esto, ¿verdad? Nada podría siquiera acercarse a tomarnos por sorpresa. Nunca digas nunca en este universo de la lucha profesional. Yo sé que Steve Austin no era forzosamente el babyface más noble que haya existido, todos entendemos que siempre fue más como un antihéroe, pero si algo hizo de la Attitude Era una época como ninguna otra, fue el feudo entre la serpiente cascabel y el jefe, y verlos entonces en pleno show de shows, dándose la mano luego de arruinar las esperanzas del grandioso de retener el campeonato máximo, sigue siendo hasta el día de hoy surreal. Una rivalidad de años que tuvo arrestos, explosiones, ataques despiadados. Es que, bueno, no había storyline y no ha habido ningún storyline de la magnitud como el que tuvo Austin vs McMahon. Y como tal, pues tampoco existe mayor plot twist que verlos aliándose para crear la unión más peligrosa. Y por más inverosímil que el turn haya sido, son los comentarios desgarradores de Jim Ross, el mejor amigo de Stone Cold, los que le dan un plus gigantesco. Stone Cold dándole la mano al diablo en persona. Una frase para la historia con la que la era de la actitud nos decía adiós y con la que el boom de este negocio se diluía tras una batalla intensa entre los dos titanes del Sports Entertainment. Oigan, a lo mejor muchos de nosotros no estuvimos ahí para el heel turn que revolucionó al mundo de la lucha en 1996, pero ¿qué tal el que todos nosotros podamos decir que compartimos el heel turn que alteró a WWE por la eternidad? Si bien comprendemos que para esta industria en específico Hulk Hogan fue el más grande en su momento, hay que decir que John Cena es una figura que ya rebasó los límites de este nicho, alcanzando un reconocimiento que lo vuelve parte de la cultura popular. Es que incluso para personas no aficionadas al deporte espectáculo, Cena es el luchador. No un luchador, el luchador. Y estamos hablando aquí de más de 2 décadas como el rostro que representaba a WWE y a la lucha profesional. El que el rapero mayor cargara con tal responsabilidad durante tanto tiempo nos hizo pensar que no existía posibilidad alguna de que esa imagen tan honorable, tan noble, iba a ser alterada. Mucho menos ya en el calendario de su retiro. Bueno, es ahí donde yace lo más brillante de este cambio rudo. ¿Qué sucedió justo cuando todos pensábamos ya saberlo todo sobre John Cena, en el ocaso de su épica carrera? Es hasta mágico como muchos fanáticos teorizaron sobre esto, pero era tan absurdo de pensarse que nadie siquiera lo contempló como una legítima posibilidad. Y en Elimination Chamber 2025, Cena dejó salir la mirada más escalofriante de todos los tiempos en WWE, viendo a un The Rock que le instruyó a acabar con Cody Rhodes. Ese ínfimo segundo en que todos colectivamente nos dimos cuenta de lo que estaba pasando va a ser inolvidable. Fue un solo instante en que nos congelamos asombrados por las proporciones de que John Cena, de nuevo John Cena, en su gira del adiós en 2025, ya con más de 20 años de carrera, con tanto tiempo siendo el top babyface, y ahora haga su turn heel. Un detalle que se tiene que hablar son las ramificaciones que esto tiene para storylines de ya hace un montón de años, rivalidades legendarias que ahora toman un significado distinto luego de que el líder de la C-Nation traicionara sus ideales y vendiera su alma al jefe final. Doloroso, crudo, inverosímil, el momento más histórico de World Wrestling Entertainment y de la lucha en este milenio y por mucho.